Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los hermanos y a todas aquellas personas que van a ver este video de este estudio bíblico. Para hoy tenemos que estudiar Génesis capítulo 23, como título Muerte de Sara. Antes de pasar al estudio en sí, vamos a orar delante de la presencia de nuestro Elohim para pedir e implorar que con su gracia y su misericordia Él nos pueda enseñar y podamos atesorar lo aprendido en nuestro corazón. Oremos delante de la presencia de nuestro Dios. Baruch atah Adonai Eloheinu, Dios santo y poderoso, Dios nuestro, Jehová, Yahweh, tú que eres todopoderoso, que nos has guardado en esta semana que ha terminado y nos guardará en esta semana que comienza. Te rogamos que tú guíes nuestros pasos a toda verdad y a toda justicia. Guarda a cada uno de los oyentes que oirán este programa, que podrán, Padre Celestial, aprender y poder atesorar en sus corazones el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Te rogamos e imploramos que tú nos guíes, que bajo tus pasos podamos estar seguros, bajo tus alas de protección, Padre Celestial, estemos siempre bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, en esta hora, te ruego que todo espíritu contrario, de distracción, de falta de interés, de sueño, o cualquier espíritu contrario que pueda estar alrededor de nuestras vidas, alrededor de nuestros hogares, en estos momentos sea atado, reprendido y echado fuera en el nombre poderoso de Yeshua, para poder tener libertad de oír tu palabra y el consejo de ella. Ahora rogamos e imploramos que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande, llegando y tocando las vidas de cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a pasar inmediatamente a estudiar este capítulo 23 de Génesis, el cual, mis amados hermanos, ya estamos estudiando el libro de Génesis ya por varias semanas, que sin el canal tenemos solo algunas. Eh, Le daremos lectura a su palabra en el nombre de Jehová de los ejércitos. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de vida de Sara. Y antes de seguir más adelante, quisiera detenerme en este versículo, en este eh, primer versículo, porque es interesante poder ver que Sara vivió 127 años, pero hay un pasaje de la Biblia, el cual se encuentra en Génesis capítulo 6, vamos a leerlo, Génesis capítulo 6, versículo 3, que nos habla y dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Sabemos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y por esta razón, mis amados hermanos, nos podemos dar cuenta aquí en este versículo, y viendo también las edades de muchos personajes bíblicos, los cuales no vivieron mucho más de 120 años. Es que esta referencia que Dios habla en otro sentido, en un sentido figurado de los años que serán del hombre en la tierra. Una de las teorías que los estudiosos eh, tienen en sus manos o han estudiado o consideran que podría ser factible, está la que no habla de 120 años en sí como carne humana, más de 120 jubileos. Un jubileo son 50 años, 49 años y el número 50 sería jubileo. Si usted divide esos 6.000 años dividido en 120, le da 50. O 50 por 120 le da 6.000. Y encontraría un número que concordaría con esto. Y nos estamos acercando al año 6.000, terminando así también con el calendario hebreo, que es el calendario del Creador, y acercándonos ya al término en que el hombre tendrá el dominio en la tierra, y acercándose al milenio en el cual Yeshua será quien reinará entre nosotros.
Y quería solo detenerme en esta parte, solamente para hacer ver, notar, mis amados hermanos, que eh, muchos personajes bíblicos vivieron más de 120 años. Entonces, es importante también estudiar la palabra de Dios y no quedarnos con algunas dudas, como por mucho tiempo muchos de nosotros tuvimos. Y muchas veces obtuvimos con respuesta, Dios después se lo revelará con el tiempo, y no con una respuesta exhaustiva o definitiva. Sigamos leyendo, versículo 2. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het diciendo. Un pico la paréntesis aquí, una pequeña paréntesis, mis amados hermanos. Dice que lloró a Sara Abraham y acá vemos que se levantó. Eh, Podríamos considerar, mis amados hermanos, que aquí hay dos gestos. Uno podría ser de que Abraham estaba eh, de rodillas llorando a Sara al lado de su cama o del lugar de donde la tenían. Y, y la otra es que la palabra levantar es que se alejó de donde estaban llorando a Sara, delante de su muerta, y habló a los hijos de Het, diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta delante de mí. Acá, mis amados hermanos, vemos dos cosas a resaltar. Primero que nada, en la palabra Hebrón tiene como una connotación, como significado, asociación o amistad, ¿ya? Y lo segundo es las palabras que utiliza Abraham aquí. Utiliza la palabra eh, extranjero y forastero soy entre vosotros. Extranjero y forastero soy entre nosotros. ¿Por qué es interesante? La palabra extranjero también quiere decir peregrino o un invitado. Peregrino o un invitado, ¿ya? Y también, mis amados hermanos, la palabra forastero quiere decir advenedizo, ¿ya? Sería un sinónimo, advenedizo. ¿Qué quiere decir advenedizo? Venido de un lugar distinto de aquel en donde se ha establecido. Ciertamente, este versículo va a denotar mucho más lo que es Abraham en este momento en la tierra de Canaán, en la cual hasta este momento, hasta este capítulo en el que hemos leído, no tiene, mis amados hermanos, heredad, no tiene heredad. Interesante que en el léxico del Strong, la palabra peregrino, ¿ya? Y la palabra advenedizo, porque acá en esta traducción que estoy leyendo dice advenedizo y no forastero, tienen las mismas connotaciones, las mismas traducciones, ¿ya? Extranjero, peregrino, un invitado, un extranjero, un residente, pero tienen diferentes raíces. Una es la palabra ger, ¿ya? Y la otra, la palabra ger es por extranjero, y la palabra advenedizo o forastero, como está traducida en nuestra Biblia, es toshab, toshab, ¿ya? No son la misma palabra, pero sí son muy similares, ¿ya? Esto en el hebreo es importante ver que no quieran repetir las palabras porque son dos palabras diferentes que tienen un significado muy similar. Y vemos, mis amados hermanos, que a través de la palabra de Dios, eh, los diferentes hombres de Dios nos hablan. Por ejemplo, en el Salmo 105, versículo 12, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, ¿ya? El salmista reconocían de que el pueblo de Israel fue forastero en la tierra de Canaán, que no tuvieron heredad, porque esa heredad fue dada por Dios, por Jehová.
En Hebreos, por ejemplo, en Hebreos 9, y vamos a leer Hebreos 9, 11, 9 y 11, 13. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Cuál promesa? A ti daré esta tierra por heredad. Versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo, saludándolo, confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esto es importante, mis amados hermanos, porque ellos se apropiaron de la promesa de Dios. Ellos se apropiaron de lo que Dios les había prometido y creyeron fervientemente, mis amados hermanos, en estas promesas que Dios les hizo. Y al entender y comprender, al creer de que Dios era poderoso para poder dar lo que Él había permitido, es que ellos obtuvieron esta heredad. Quizás no directamente ellos, pero sí sus hijos. Y eso lo vemos, mis amados hermanos, cuando Josué conquista la tierra y las reparte. Y esto es lo que nosotros tenemos que comprender, que muchas veces Dios hace promesas, pero no se cumplen en el tiempo que nosotros queremos, sino que se cumplen en el tiempo establecido por Dios. Ellos eran, Abraham en ese momento, con su hijo recién nacido, era extranjero y advenedizo, un forastero dentro de ese lugar. Él venía de Ur de los Caldeos y se encontraba en un lugar el cual no le pertenecía. Seguimos leyendo en Génesis capítulo 23. Dice el versículo 5. Y respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron, y acá, ojo, mis amados hermanos, porque es interesante cómo ellos califican a Abraham. Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Elohim entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta tu muerta, ninguno de nosotros te negará su sepulcro, y ni te impedirá que entierres tu muerta. ¿Qué es lo que es interesante poder destacar acá? Mis amados hermanos, estos hombres reconocen en Abraham un príncipe de Elohim, un príncipe de Dios. La palabra para Señor, cuando se refieren hacia Abraham, es Adonai, ¿ya? Adón, Adonai, que quiere decir Señor, amo, soberano o controlador. Después dice, eres príncipe. Y acá es interesante, porque otra definición para príncipe es jefe, uno exaltado, un rey, un jeque, y esto nos hace, mis amados hermanos, ver otra parte importante, que es el nombre que Dios le da ahora a Abraham, ¿ya? La palabra, el nombre Abraham quiere decir Padre exaltado. Entonces, dentro del nombre de Abraham, vemos, ¿ya?, que él ya es considerado un príncipe. Por esto que estos varones hititas que le responden a Abraham, le dicen, óyenos, Señor nuestro, ¿ya? Tú eres o eres un príncipe de Dios. Dice la Reina Valera, dice un príncipe de Dios. En cambio, en la versión hebrea dice Elohim. Tú eres Elohim, un príncipe de Elohim, entre nosotros. Y acá hay otra parte, entre nosotros. Tú estás en medio de nosotros y nosotros reconocemos en ti que tú eres un príncipe de Elohim, que eres un príncipe de Dios. Y acá está, mis amados hermanos, por ejemplo, lo que está escrito en la Torá, en el Pentateuco, cuando dice que somos una nación santa, un pueblo escogido por Dios, llamados a ser apartados, mis amados hermanos. Lo dice también el apóstol Pedro, cuando recuerda que somos sacerdotes para Elohim. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como sacerdotes de Elohim nosotros nos tenemos que destacar
de entre los demás. Que los demás puedan decir, ese varón, esa mujer, es un hijo de Dios, es un creyente. O como me decía el otro día un hermano, que le habían dicho a él que era un religioso. Cuando la gente no sabe eh, lo que es la fe o es ignorante de las cosas de Dios, utilizan diferentes adjetivos calificativos para darnos. Nosotros sabemos que somos creyentes, pero ahora no solo tenemos que saberlo, sino que los demás tienen que reconocer en nosotros que somos creyentes. Y qué gran cosa es que alguien pueda decir, ese es un hijo de Dios. ¿Ya? Y acá dice que estos hombres reconocen en Abraham un príncipe. Y vuelvo a repetir, ya dentro del nombre Abraham, que quiere decir Padre exaltado, ¿ya? Encontramos que también la palabra exaltado es príncipe, o la palabra que usan en hebreo en este versículo también quiere decir príncipe. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerte. Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het. Ahora, eh, acá dice, mis amados hermanos, que Abraham se inclinó y no se inclinó a ellos por reconocer el poder o la autoridad que podrían ellos tener, ¿ya? Sino que él se inclina delante de ellos en un acto de humildad, en un acto de humildad. Él siendo, él siendo un príncipe, un padre exaltado, ¿ya? Se, eh, de alguna manera, se humilla a ellos, ¿ya? Y se inclina con eh, con esta sensación de demostrando que él es siervo. Antes de pasar adelante, que me gustaría leer, por ejemplo, Génesis 14:14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. ¿Por qué es interesante? Porque 318 podríamos ya decir que es una población. Abraham ya dentro de su comunidad, dentro de lo que él tenía, tenía ya una población, una pequeña población de 318 hombres, sin contar mujeres y niños. Así que podemos decir tranquilamente que era una comunidad verdadera y propia. Y por esta razón también es reconocido a él como un jefe, como un príncipe, porque bajo él tenía hombres que obedecían a sus mandamientos, a su mandato, a sus órdenes. Génesis 24:35, que lo veremos después. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata, oro, siervos y cerdas, camellos y asnos. Ya, aquí están hablando de Rebeca, que los veremos ya, si Dios lo permite, la próxima semana. Abraham era un hombre pudiente, Abraham era un hombre con dinero, y él viene reconocido como un príncipe también por esta razón, por la prosperidad y todos los bienes que él tenía, mis amados hermanos. No dejemos de olvidar que dice la palabra de Dios que Abraham era un hombre rico y ahora reconocido como príncipe de Elohim. Repito el versículo 7, y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los ojos de Het. Vuelvo a repetir, demostrando humildad. Y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar. Ahora, ¿qué es lo importante de este versículo? En el versículo 8, dice, mis amados hermanos, que eh, eh, podemos ver que él pide interceder. ¿Qué es lo que sucede? En la antigüedad, mis amados hermanos, la gente importante, la gente que cumplía un cargo o un rol de importancia de esto, dentro de estas comunidades, sí ha dicho un rey, un príncipe, un alcalde, por así decirlo, en palabras más actuales, se ganaban en la entrada de la puerta.
Y Abraham va hasta aquel lugar. Y en vez de hablar directamente con Efrón, hijo de Zoar, él habla a todos los ancianos que se encontraban en aquel lugar y le pide que intercedan por él delante de Efrón. ¿Y por qué? Porque uno necesitaba testigos de la transacción. Ahora nosotros tenemos documentos, se firman, piden una serie de documentaciones para poder eh, comprar algo. En la antigüedad esto no existía, entonces era todo de palabra. Y para que esa palabra fuera válida, tenía que eh, muchas personas reconocer o haber escuchado de esta transacción. Y lo veremos más adelante. Veremos más adelante en uno de los versículos bíblicos. No, de hecho, si no me equivoco, lo tenemos ahora mismo. Génesis 25:9. Génesis 25:9. Porque es interesante. Estamos hablando en 2 capítulos más y dice, y sepultaron a Isaac, y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoareteo, que está enfrente de Manre. ¿A quién sepultaron? A Abraham. Fue sepultado en la misma cueva junto a su esposa Sara. Pero mire que dice ahí, no dice que la cueva de Macpela es heredad de Abraham, sino que dice que es heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo. Aún, después de la muerte de Abraham, que ya había comprado aquel lugar, ese lugar venía reconocido por los demás ciudadanos como el lugar, como la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo. En el lugar en el que yo me encuentro, hay campos, ¿no? Hay terrenos. Y muchas de esas casas que tienen nuevos dueños conservan aún el apellido, el terreno, porque acá se utiliza de poner el nombre, el apellido al terreno, ¿ya? Uno de esos terrenos, el cual conozco personalmente, el terreno Galmexer, ¿ya? Tiene un nuevo propietario, que ya no es Galmexer, tiene otro apellido, pero como el lugar viene reconocido como el terreno o el campo de Galmexer, se deja el nombre por años. Acá hay terrenos que tienen el nombre por decenas y decenas, por cientos de años, tienen el mismo apellido, porque vienen reconocidos como es el lugar. Lo mismo que sucede aquí con la heredad de Efrón. Abraham paga el precio, que lo veremos más adelante, paga el precio por el lugar, pero ese lugar viene reconocido como la heredad de Efrón y no como la heredad de Abraham. Y es interesante porque lo vamos a seguir viendo con más atención más adelante. Dice, el versículo 9, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Vuelvo a repetir, él delante de los testigos, los cuales van a interceder por él, para que, no sé, poner una buena palabra, decir, mira, véndele el terreno, Abraham es un hombre importante, véndele el terreno a Abraham. Efrón estaba entre los hijos de Het y respondió Efrón eteo a Abraham, en presencia de los hijos de Het, de los principales, de los ancianos, de todos los que entran por la puerta de la ciudad, diciendo, miren, ¿dónde estaban? En las puertas de la ciudad, diciendo, no, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo, te la doy. Sepulta tu muerta. Ahora, Abraham está pidiendo que ese lugar se lo puedan vender. Y acá quizás podríamos malinterpretar de que Efrón eteo, hijo de Zoar, estaba diciendo lo que se lo donaba, se lo regalaba. Pero no es así. No, señor mío, oye, te lo doy en heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Mire la respuesta de Abraham también en este momento. Dice,
Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra diciendo: Antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad. Tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerte. Se da cuenta que Abraham no está pretendiendo que le regalen. Él quiere comprar ese lugar para que el día de mañana, ¿ya? Con los testigos que se encuentran ahí digan: sí, el terreno en Macpela, el terreno conocido como la heredad de Efrón, pertenece a Abraham porque él pagó el justo precio. Él pagó el justo precio, ¿ya? Porque es interesante también, vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos de los siglos de plata. Es interesante ver el justo precio. ¿Qué es para usted el justo precio? ¿Qué es para mí el justo precio? ¿Ya? Esto lo dice en el versículo 9: el justo precio me la dé. Que no sea vendido con sobrecargo y no pagarlo por debajo del valor que corresponde. Respondió a Abraham diciendo: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es eso entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Ya, le está diciendo es un valor simbólico, son 400 ciclos de plata. Ya. ¿Cuánto sería eso? Para que nos tengamos una idea, más o menos. Dice que 400 ciclos de plata son aproximadamente 4,6 kilos. 4,6 kilos. En eso es el precio que pagó Abraham para poder sepultar a Sara, su mujer. Y voy a leer desde el versículo 13 de nuevo. Y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: Antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerte. Respondió Efrón a Abraham diciendo: Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerte. ¿Ya? Eh, Reconoce Efrón que es un precio no elevado, ni tampoco menos, sino que es el justo precio, lo que Abraham pide en el versículo 9. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Efrón el dinero que le dijo, en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata, de buena ley entre mercaderes, de buena ley entre mercaderes. Vuelvo a repetir, acá dice buena ley, pero ¿por qué es buena ley? ¿Qué es lo que hace de esto una buena ley? Que ninguno de los dos pretende más del valor que corresponde. ¿En qué sentido? En que Efrón no pide más por aquel terreno y Abraham no pide que se le venga vendido de manera más económica. Aquí nos llama a comprender esto, una cosa muy importante. Cuando nosotros hacemos negocios, cuando vamos al negocio a comprar, ¿ya? Eh, Hay muchas personas que les gusta pedir descuentos. ¿Es legal pedir descuentos? Sí. ¿Lo prohíbe la Biblia? No, no lo prohíbe. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que llega un momento, porque hay muchas personas, las cuales, después que se les dice que no hay descuento, continúan insistiendo. ¿Ya? Usted puede preguntar si hay un descuento. Y si hay, gloria a Dios, lo acepta, lo utiliza. Pero si no hay, no insista, porque la otra persona, la cual le está vendiendo a usted un producto, se lo está vendiendo sabiendo cuál es la ganancia que le queda a esa persona. Esa es una buena ley, como dice acá Génesis, que acabamos de leer. Se lo voy a leer nuevamente el versículo. Eh, Versículo 16. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que le dijo en presencia de los hijos de Het, con testigos, 400 ciclos de plata de buena ley entre mercaderes. De buena ley entre mercaderes. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que esa era una transacción
justa. Ni uno iba a extorsionar al otro sacándole más dinero del que correspondía, ni el otro pedía un bajo precio o más bajo precio que el valor por el cual estaba estimado. Y Dios nos ayude, mis amados hermanos, porque hay muchos que piden estas cosas y hacen estas cosas. Repito, no lo prohíbe la palabra de Dios, pero sí cada uno de nosotros sabe y también reconoce el valor de ciertas cosas, ¿ya? Así que Dios nos ayude en esto. Y quedó la heredad de Efrón, que está en Macpela, al oriente de Manré, la heredad con la cueva que estaba en ella y con todos los árboles que había en la heredad y con todos sus contornos, y con todos sus contornos. Ahora, les voy a, quiero mostrar, para que usted pueda ver, que ese lugar en Hebrón, en la encima de Manré, Encinar de Manré, existe, existe hasta el día de hoy. Les voy a condividir pantalla, denme solo un momento, para que puedan también verlo, para que usted pueda comprender que no solamente es un lugar ficticio en la Biblia, como muchos muchas veces quieren hacernos creer, ¿ya? Este es el lugar, ahí está. Entonces, el punto que está en rojo, también queriendo agradecer esta fotografía que la tomé de la página bibliatodo.com. Ellos tienen esta imagen de la mapa de Israel. Entonces, el punto en rojo es el encinar de Manré, que es Hebrón, ya es el nombre más reciente, Hebrón, que se encuentra cerca de Belén o de Betlehem y cerca de Jerusalén, ya. Ahí se encuentra eh, el encinar de Manré, un lugar el cual hasta el día de hoy se puede visitar, ya. Vamos, me había anotado algunos datos sobre esto. Hebrón, que significa amigo, ¿ya? Referido hacia el patriarca Abraham. En hebreo, mis amados hermanos, es amistad. eh, es una ciudad en Cisjordania, ¿ya? Es una ciudad en Cisjordania, que se encuentra a 30 kilómetros al sur de Jerusalén, lungo el dorsal de las montañas de Judea. Ahí se encuentra ese lugar. Y si usted va a buscar en internet, usted puede encontrar sepultura de los patriarcas y va a encontrar también este lugar, las fotos actuales de ese lugar, que es real el lugar en donde se encuentra. Para concluir, porque la porción bíblica de hoy es bien corta, para concluir vamos a leer algunos versículos bíblicos. Y es interesante estos versículos bíblicos, porque estos versículos bíblicos nos hablan de la actividad, ¿ya? De el sepulcro. Génesis 25:9. Ya lo leímos, pero lo volvemos a leer. Dice, y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Manré. ¿Ya? ¿A quién sepultaron? A Abraham. En ese lugar está Sara y Abraham al momento. Génesis 49, del versículo 30 al 32. En la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manré, en la tierra de Canaán, en la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón, el Eteo, para heredad de sepultura. ¿Ya? Compró Abraham para heredad. ¿De quién? De Abraham. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Jacob. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Het. Nuevamente, años más tarde, Het sigue siendo nombrado, porque ese lugar
era su heredad, la cual vendió en heredad ahora para Abraham. Génesis 50:13. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán. Aquí estamos hablando de Israel, Jacob, el cual pidió a José que le jurara que sería enterrado en la cueva de sus padres. Y dice, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo, para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Ya, la heredad. Podríamos decir que Sara es aquella, es la esposa de Abraham, la cual le da el hijo de la promesa, ¿ya? Recordando que Abraham de todas maneras tiene a Ismael como hijo, pero el hijo de la promesa es Isaac. Ahora, siempre a través de Sara, Abraham compra por primera vez, heredad para sí en la tierra de Canaán. Si no, hasta ese momento él había sido extranjero. Dice Hechos capítulo 7, 14, 16, disculpen, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham a los hijos de Amor en Siquem. Ya, volvemos a ver, mis amados hermanos, que ya ahora eh, el escritor de los Hechos aún está a conocimiento o en conocimiento de que Abraham habría comprado la heredad de Efrón. Eh, Como dato curioso, mis amados hermanos, sobre Sara, Sara es la primera mujer a la cual Elohim, Dios, le da un nombre. Es la primera mujer en la Biblia a la cual Dios le da el nombre. Esto lo encontramos, le pido solo un momento de tiempo. Génesis, si no me equivoco, 15. Pido solo un momento que lo busco para darle la cita correcta. Génesis 17, Génesis 17, 15. Y mire qué interesante lo que dice este versículo. Le dijo Elohim a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Miren mis amados hermanos, Sara, que quiere decir princesa, es la primera mujer a la cual Dios le pone un nombre. ¿Ya? Eh, la bendición de Sara de haber traído al mundo el primogénito de Abraham, de la cual surgirían todas las tribus de Israel, las cuales sería el pueblo y la nación santa, la cual Jehová escogió para sí, dice la palabra de Dios, que escogió el pueblo de Israel para sí mismo, para que su nombre sea glorificado en medio de las naciones. Bueno, mis amados hermanos, como les anticipaba, eh, esta semana es más corta por la porción bíblica que estamos estudiando, eh, recordándole que si tienen dudas o tienen alguna pregunta que hacer, pueden escribirle en los comentarios en el canal de YouTube. Aquellos que tienen mi número personal pueden eh, escribirme o mandarme un mensaje audio para poder hacer preguntas relacionadas con la lección o el estudio bíblico de hoy de Génesis capítulo 23. Vamos a orar delante de la presencia de nuestro Elohim para pedir que sea Él que atesore esta palabra en nuestros corazones. Elohim, Dios de Israel, te alabamos y bendecimos tu nombre. Queremos agradecer por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, la cual tú tienes y alcanzas a cada uno de nosotros y a todos aquellos que quieran hacer tu voluntad. Tú puedas tocar y alcanzar su vida. Te agradecemos, oh Dios, por lo que tú nos das. Pero en esta hora, Padre Celestial, rogamos especialmente para que tu palabra pueda ser un tesoro en nuestras vidas y nosotros poder atesorarla día tras día para poder caminar y ser como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, así en santidad, en amor, los unos con los otros.
Te rogamos, oh Elohim de Israel, que tú puedas bendecir desde el más pequeño hasta el más grande de nosotros, donándonos de tu amor y de tu amor, de tu bondad y de tu misericordia. Bendice nuestras vidas, bendice nuestros corazones, llénanos de tu presencia porque lo necesitamos día tras día para poder continuar. Aquellos que hemos comenzado esta nueva semana, tú nos ayudes. Aquellos que están por comenzarla, tú puedas ayudarles. Danos de tu bendición en nuestras vidas, atesorando tu palabra en nuestros corazones y nosotros poniéndola por obra. Te lo rogamos y lo imploramos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Y también para concluir, mis amados hermanos, eh, esto no lo había hecho aún en los videos porque lo hacía solamente con los hermanos al terminar la reunión. Vamos a hacer la bendición arónica, que es la bendición que está descrita en la Biblia, en, en Números capítulo 6, desde el versículo 24 al versículo 26. Y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti shalom, paz. Dios, Elohim de Israel, les bendiga. Un abrazo a todos y cada uno de ustedes. A la próxima, que Dios les bendiga. Bendiciones.